Mira a nuestro pajarito, está otra vez en las nubes. La voz del sargento Caleb Vance, resonante y petulante, interrumpió el murmullo constante del comedor. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de su fiel séquito, con la mirada burlona fija en una figura solitaria en el rincón más alejado. Allí, en una mesa aparte, la especialista Anya Sharma cenaba tranquilamente. No levantó la vista. Sus movimientos eran mesurados y precisos, como si estuviera realizando un ejercicio largamente ensayado. Su tenedor levantaba un trocito de verdura, se lo llevaba a la boca, su cuchillo cortaba con cuidado el siguiente. Sin alboroto, sin gestos innecesarios. Calma absoluta en medio del caos diario de la base militar de Fort Sheridan. Exacto, Cal. Intervino la especialista Jenna Riley, riendo disimuladamente. Probablemente esté soñando con volar a su bosque de cuento de hadas. ¿Qué clase de imagen es esa para un soldado? ¡Un colibrí! Es una locura. Vance se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre su corpulento pecho. Sus acompañantes estallaron en carcajadas, apreciando la broma. No es solo un colibrí, Jenna. No lo entiendes. Es un símbolo de que algunas personas no pertenecen al ejército. Esto no es una clase de arte, son hombres de verdad los que sirven aquí. Y las mujeres, asintió brevemente hacia Riley, no son princesas de Disney. Anya siguió comiendo. Su rostro moreno permanecía impenetrable, como la superficie de un lago en un día sin viento. Tenía 28 años, pero había algo eterno en su severa concentración. Llevaba el uniforme como si lo hubiera llevado de nacimiento, pero parecía un elemento extraño en aquella base. Callada, retraída, se mantenía apartada, y eso era lo que más irritaba a la gente como Vance. No la entendían y, por lo tanto, la despreciaban. Les irritó especialmente el tatuaje en su muñeca izquierda, un colibrí grácil, casi ingrávido, congelado en vuelo sobre una diminuta estrella solitaria. El diseño, exquisitamente elaborado, contrastaba por completo con la dura realidad de la vida militar. «Oye, Sharma», gritó Vance, incapaz de soportar su silencio. «¿Quieres más? Zanahorias. A los pájaros les encanta todo lo sano, ¿verdad?». Varias personas en mesas cercanas se giraron. Algunos sonrieron con sorna, otros apartaron la mirada rápidamente, reacios a interferir. Esas eran las leyes no escritas de Fort Sheridan. La fuerza bruta y la voz alta se respetaban. La experiencia en combate se valoraba por encima de todo. Y quienes, como Anya, se sentaban en el cuartel general procesando datos, eran considerados ciudadanos de segunda clase, ratas de personal, empleados, presionadores de botones, recibían todo tipo de apodos. Anya terminó su último bocado, colocó con cuidado el tenedor y el cuchillo en la bandeja y se secó los labios con una servilleta. Solo entonces levantó lentamente la vista. Su mirada no transmitía miedo ni ira. Era tranquila y vacía, y eso inquietó a Vance. No lo miraba a él, sino a través de él, como si no fuera nada. Entonces se levantó, cogió la bandeja y caminó tranquilamente hacia la salida. Su paso era ligero y silencioso, no caminaba, sino que se deslizaba entre las mesas, sin chocar con nadie, sin hacer ruido. «¿Tienes miedo, pajarito?», le gritó Vance, intentando disimular su momentánea confusión. «Vuela a tu nido, pero no olvides cerrar la ventana». Las risas en su mesa ya no eran tan seguras. Algo en su calma gélida resultaba desconcertante. No les estaba dando lo que esperaban. Lágrimas, una reprimenda, una queja al jefe. Simplemente los ignoraba, y eso devaluó todos sus esfuerzos. Al salir del comedor, Anya se detuvo un momento, respirando el aire fresco de Carolina del Norte. La base seguía con su rutina habitual. Se oían órdenes a lo lejos en la plaza de armas, el estruendo de un camión que pasaba y el olor a agujas de pino y pólvora impregnaba el aire. Para la mayoría, era su hogar. Para ella, simplemente un lugar de trabajo.
se dirigió al edificio de la sede, un edificio bajo y achaparrado, repleto de aparatos electrónicos. Este era su mundo, un mundo de números, códigos y flujos silenciosos de información. Allí no había lugar para burlas burdas ni chistes estúpidos. Los datos no mentían ni traicionaban. Eran honestos. En el pasillo se topó con Vance y Riley, quienes la habían seguido al salir de la cafetería. El sargento se mantuvo firme, obligando a Anya a detenerse. «¿Qué, Sharma? ¿No te gusta que te digan la verdad?», bramó, elevándose sobre ella. Era 2 cabezas más alto y 3 veces más ancho. Anya miró en silencio el botón de su chaqueta. «Contesta cuando te habla un superior», intervino Riley, de pie junto a Vance. «¿O no te enseñaron eso en tu oficina?». Anya la miró. Por una fracción de segundo, algo parecido a la compasión brilló en sus ojos oscuros. Luego dio un paso casi imperceptible hacia un lado, esquivándolos como quien esquiva un obstáculo en el camino, y continuó por el pasillo. «Bueno, eso es todo», sisió Vance a sus espaldas, apretando los puños. «No te preocupes, llegaremos a ti, acabaremos con tu arrogancia». Pero Anya ya no oía nada. Entró en su oficina, una pequeña habitación llena de monitores. Allí reinaba la paz y el orden. Se sentó en su escritorio, encendió la computadora y se puso los auriculares. El ruido de la base de datos, las voces, las burlas, todo eso permaneció afuera. Líneas de código corrían ante sus ojos, gráficos y diagramas parpadeaban. Sus dedos tecleaban suavemente. Su superior, el teniente Graves, se asomó a la oficina. Era un oficial mayor y cansado que valoraba a Anya por su impecable trabajo, pero prefería no involucrarse en riñas de cuartel. «¿Estás bien, Sharma?», preguntó, notando su rostro demasiado concentrado. «Sí, señor, todo está bien», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «Estoy trabajando en el informe de tráfico de la semana pasada. Hay una pequeña anomalía que me gustaría comprobar». Graves asintió. Sabía que si Sharma hablaba de una anomalía, entonces realmente estaba ahí. Esta chica tenía una especie de sexto sentido para detectar errores en el sistema. Veía cosas que otros pasaban por alto. «Está bien, adelante», dijo y salió cerrando la puerta firmemente detrás de él. Anya se quedó sola. Estaba en su salsa. Allí, entre el flujo interminable de información, se sentía segura. Allí no importaba quién eras, de dónde venías, ni qué tatuaje tenías en la muñeca. Allí solo importaba el resultado. Y sus resultados siempre eran impecables. La jornada laboral pasó volando. Al anochecer, Anya apagó la computadora y se dirigió a su habitación en la residencia universitaria. La habitación era pequeña y austera. Una cama hecha a la perfección, un escritorio, una silla y un armario. Nada de fotografías, ni adornos, nada superfluo. El orden era casi quirúrgico. Se puso una sencilla camiseta gris y pantalones deportivos. Se sentó en el borde de la cama y se miró la muñeca izquierda. Contra su piel oscura, las finas líneas del tatuaje parecían especialmente nítidas. Un colibrí, un ave capaz de planear e incluso volar hacia atrás. Un ave cuyo corazón late a un ritmo increíble. Pasó el dedo por el diseño. Para Vance y los de su calaña no era más que una fuente de burla, una imagen ridícula. No sabían ni sabrían jamás que ese pajarito y la estrella solitaria sobre él no eran decoración. Fue un monumento conmemorativo, un recuerdo de quienes ya no están y un recordatorio de quién era, de quién nunca volverá a ser. Apretó el puño, ocultando el tatuaje en la palma. Mañana sería un nuevo día y nuevas burlas, pero no importaba. Sabía esperar. Había pasado toda su vida aprendiendo precisamente eso, paciencia y espera, y sabía que tarde o temprano todo encajaría. Solo tenía que seguir haciendo su trabajo e ignorar el ruido. El ruido siempre se apaga. ¿Viste eso?, siseó Jenna Riley, dándole un codazo a Caleb Vance. Ni siquiera pestañeó, cara de piedra.
Se quedaron en el pasillo, cerca de la entrada del centro de datos, observando a Anya Sharma pasar junto a ellos hacia su escritorio. El bullicio matutino en la base estaba en su apogeo, pero un pequeño vacío se formó alrededor del trío. «Paciencia, Riley, paciencia», dijo Vance con voz pausada y una sonrisa torcida. «Toda fortaleza tiene un punto débil. Nuestra princesa no es la excepción. Tengo una idea». Le guiñó un ojo y se dirigió a la sala común. Unos minutos después regresó, escondiendo algo tras la espalda. Anya ya estaba sentada en su escritorio, absorta en su trabajo. Sus monitores brillaban con gráficos y diagramas complejos. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que Vance se acercaba a su escritorio. Colocó un libro para colorear infantil frente a ella con un golpe seco. Pájaros de dibujos animados de colores brillantes revoloteaban sobre la portada. Arrojó una caja de lápices de colores junto a él. «Toma, Sharma», dijo, lo suficientemente alto para que todos en la sala lo oyeran. «Para que no te aburras mientras los soldados de verdad trabajan. Puedes colorear a tus pájaros. Dicen que calma los nervios». Algunas personas rieron entre dientes. Jenna Riley estaba detrás de Vance, con los brazos cruzados y con aspecto triunfante. Anya levantó lentamente la vista de la pantalla. Su mirada recorrió el libro para colorear y luego el rostro de Vance. No había ira ni resentimiento en sus ojos oscuros, solo una fría y distante evaluación. En silencio, tomó el libro y los lápices, abrió el cajón del escritorio y los guardó con cuidado. Luego cerró el cajón y volvió a mirar el monitor como si nada hubiera pasado. «Ingrato», resopló Vance, al darse cuenta de que su arrebato no había surtido el efecto deseado. «Nos importas y tú...» «Sargento Vance», dijo la voz tranquila del teniente Graves desde atrás. «¿Tiene algún asunto urgente relacionado con el trabajo de este departamento?» Vance se dio la vuelta. El teniente estaba en la puerta de su oficina con la mirada cansada pero firme. «No, señor. Simplemente estaba mostrando mi preocupación por el especialista Sharma». «Tu preocupación es innecesaria. Vuelve a tus tareas. ¿Y tú, Riley?» Accedieron a regañadientes, lanzando miradas de enojo a Anya. Graves se acercó a su escritorio. «Sharma, si cruzan la línea, debes reportarlo». «No se están pasando de la raya, señor», respondió Anya, sin levantar la vista de su trabajo. «Solo están perdiendo el tiempo, tanto para ellos como para mí». Graves suspiró. Sabía que ella nunca se quejaría. Esta chica era como un libro cerrado. Valoraba su inteligencia y su increíble ética de trabajo, pero su aislamiento y su total indiferencia ante lo que sucedía a su alrededor lo desconcertaban. «¿Cómo va el informe?», cambió de tema. «Casi listo, pero hay algo extraño. Anoche, alrededor de las 23 horas, hubo una breve pero potente ráfaga de datos salientes por el canal cifrado. El paquete era pequeño, pero se dirigió a una dirección no estándar. El sistema lo marcó como un error, pero no lo parece». Graves frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con no estándar?» «No consta en nuestros registros. Parece una dirección muy antigua, sin uso desde hace unos 15 años. Estoy revisando los archivos». «De acuerdo», asintió el teniente. «Manténganme informado. Si encuentran algo, repórtenlo de inmediato». El día transcurrió como siempre. Las burlas continuaron, pero se fueron silenciando, convirtiéndose en susurros a sus espaldas y miradas de reojo. Anya las ignoró. Estaba absorta en su misterio, la señal fantasmal que parpadeaba en la noche. Alrededor de la hora del almuerzo, algo extraño comenzó a suceder en la base. Primero, los intercomunicadores dejaron de funcionar. Luego, las pantallas de las aulas se apagaron. Las cajas registradoras de la cafetería dejaron de funcionar. Un murmullo de descontento y confusión recorrió la base. Los técnicos recorrieron los pasillos intentando encontrar la causa. El centro de datos era un caos. Todos los monitores de estado de la red emitían alertas rojas. La comunicación con el exterior estaba cortada. La base se encontraba en un bloqueo de información.
¿Qué pasa?, gritó el teniente Graves, intentando hacerse oír por encima de las sirenas. Desconocido, señor, respondió uno de los técnicos, secándose el sudor de la frente. Parece un fallo en cascada. Un sistema afectó a otro. No encontramos la fuente. Es como un virus, pero el antivirus no lo detecta. Anya estaba sentada en su escritorio, manteniendo una calma gélida en medio del pánico general. Sus dedos volaban sobre el teclado. No miraba el panorama general del fallo. Buscaba un patrón. El mismo patrón, la misma anomalía de la noche anterior. Y lo encontró. Era una minúscula línea de código que se repetía una y otra vez en diferentes partes del sistema. Era como un parásito digital que no dañaba el sistema directamente, sino que introducía cambios sutiles que acumulativamente lo llevaron al colapso total. Pero lo más extraño era la cadena en sí. No se trataba de malware moderno. Su estructura era antigua, elegante y letal en su simplicidad. Había visto algo así antes, hacía mucho tiempo. «Teniente», llamó en voz baja. Graves, ocupado hablando por la radio que todavía funcionaba, agitó la mano irritadamente. «Ahora no, Sharma». «Señor, esto es importante», insistió en voz baja. «Creo que sé de qué se trata». Graves se dio la vuelta y su rostro expresaba una irritación extrema. «Hablar. No es un virus, es un programa fantasma, un programa de la vieja guardia. Su función es bloquear el sistema cuando detecta acceso no autorizado. Alguien intentó descargar algo anoche y funcionó. Ahora lo está bloqueando todo». Los técnicos, al oír sus palabras, la miraron como si estuviera loca. «¿Qué es un fantasma?», preguntó el técnico superior. «Nunca había oído hablar de eso. No está en nuestros protocolos». «No habrá ninguno», respondió Anya con calma. «Ese programa se desactivó hace 20 años. Se consideró demasiado agresivo». «¿Y cómo, si se me permite la pregunta, sabe usted esto?», preguntó el técnico con incredulidad. «La historia continúa. Cuéntanos desde dónde la ves y suscríbete al canal». Por un instante, el silencio invadió la sala. Todas las miradas estaban fijas en Anya. Vance y Riley, quienes también se habían visto atraídos por la conmoción, la miraron con abierta diversión. «Lo leí en viejos manuales técnicos», respondió Anya con serenidad. «En los archivos. Me pareció interesante». La explicación era francamente floja y nadie la creyó, pero Graves no tenía tiempo para eso. «De acuerdo, Sharma. Supongamos que tienes razón. ¿Qué hago? ¿Cómo lo apago?» «Los protocolos estándar no funcionarán. Los eludirá. Se requiere acceso directo al núcleo del sistema e introducción manual del código de desactivación. El código debe ser muy específico». «¿Tienes este código?», preguntó Graves esperanzado. «No, pero puedo rastrearlo. Necesito acceso». El técnico superior protestó. «Señor, eso va contra todas las reglas. Darle acceso al núcleo a un analista de datos. Si comete un error, podríamos perder todo el sistema para siempre». «¿Tenemos opción?», espetó Graves. «Ya lo hemos perdido todo. Sharma, actúa». Anya asintió. Se dirigió a la terminal principal. La pantalla que tenía delante mostraba líneas de símbolos que se desplazaban caóticamente, los estertores de un sistema moribundo. Cerró los ojos un momento, ordenando sus pensamientos. Entonces, sus dedos tocaron el teclado. No solo tecleaba, era un baile. Sus manos se movían con increíble velocidad y precisión, introduciendo comandos largos y complejos. No buscaba indicaciones ni instrucciones. Todo lo que necesitaba estaba en su cabeza. La sala estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el clic de las teclas. Los técnicos, Vance y Riley, todos contenían la respiración, observando a esta chica tranquila y modesta que ahora tenía el destino de toda la base en sus manos. Pasó 1 minuto, 2, 5. El caos en la pantalla continuaba. «Nada funciona», susurró alguien. Y en ese instante el teletipo se congeló. Una sola palabra apareció en la pantalla: «Acceso confirmado».
Anya ingresó la última orden y se reclinó en su silla. Se oyó un clic. Las luces rojas de los paneles se volvieron verdes, los servidores cobraron vida, los monitores se encendieron, el teléfono sonó en el pasillo. El sistema se reinició, todo funcionó. Anya se levantó en silencio y se dirigió a su escritorio. El teniente Graves se acercó a ella con el rostro pálido. «Sharma, ¿cómo lo hiciste?» «Se lo dije, señor, lo leí en los manuales». Se sentó en su escritorio y abrió su informe de trabajo como si no hubiera acabado de salvar a toda la base del desastre. Pero esta vez su explicación no satisfizo a nadie. Un nuevo silencio la envolvió. Ya no era el silencio de la burla ni del desdén. Era el silencio del miedo y la perplejidad. ¿Quién era ella, esta chica tranquila, con un tatuaje de pájaro en la muñeca? ¿Cómo una simple analista de datos adquirió tales conocimientos y habilidades? Caleb Vance la miró fijamente, con el rostro desencajado por una mezcla de ira y confusión. Ella volvía a ser el centro de atención, lo había humillado otra vez sin decir palabra. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Nunca la perdonaría por esto, nunca. Pasaron 2 semanas en un silencio tenso y prolongado. El incidente en el centro de datos no se había olvidado. Flotaba en el aire como una niebla espesa y desagradable. Anya ya no era objeto de burlas abiertas. Ahora la miraban de otra manera, con una mezcla de desconfianza, sospecha e incluso un poco de miedo. La gente la evitaba, las conversaciones se apagaban cuando entraba en la cafetería. Este nuevo silencio era peor que el ridículo anterior, era pegajoso y frío. Caleb Vance lo sintió más profundamente que nadie. No podía perdonarla por esa humillación. No podía perdonar cómo ella, esa rata de personal, esa pequeña rata, lo había dejado en ridículo frente a los técnicos. Cada vez que veía su rostro sereno e impenetrable, una rabia sorda hervía en su interior. Esperó la oportunidad de saldar su deuda, de demostrarles a todos y especialmente a sí misma que no era nadie, una nadie. La oportunidad se presentó en una tarde calurosa en el campo de entrenamiento. El sol caía a plomo y el aire se reflejaba en el hormigón abrasador. El equipo de Vance practicaba su puntería. El rugido de los disparos sacudía el aire. Anya estaba a un lado, bajo un toldo, con varios señalizadores, esperando a que terminara el ejercicio para revisar el equipo en el campo de tiro. Simplemente observaba, con la mirada serena y concentrada. Vance, después de terminar de disparar y respirando con dificultad, se acercó al armero, la vio y sonrió. Era su momento. «Riley, mira», dijo en voz alta para que todos pudieran oírlo. Nuestra heroína programadora decidió inhalar vapores de pólvora. El olor a archivos polvorientos debe estar causándole náuseas. Jenna Riley, que estaba cerca, lo apoyó con una risa maliciosa. «Ten cuidado, Cal. Creerá que puede con ello. Lo tiene todo escrito en sus manuales». Varios soldados, al oír su conversación, estallaron en carcajadas. Anya permaneció inmóvil, con la mirada fija en los objetivos. Esta indiferencia enfureció por completo a Vance. Se acercó, proyectando su sombra sobre ella. «Oye, Sharma», gritó, «¿te gusta ver trabajar a los soldados de verdad? No es que solo estés pulsando botones. Tienes que pensar y tener las manos en el sitio correcto». Tomó su rifle de la mesa, uno mejorado, con accesorios adicionales que él mismo había instalado. Su orgullo y alegría. «Mira», agitó el arma frente a su cara. «¿Sabes qué es esto? No es un juguete. Un movimiento en falso y te lastimarás los dedos o la cabeza. No puedes confiar en analistas como tú con armas. Romperías un clip». Esperaba cualquier reacción, miedo, indignación, lágrimas, pero Anya giró lentamente la cabeza y lo miró. Sus ojos oscuros estaban completamente tranquilos. «¿Qué? ¿Estás callado?», insistió Vance, subiendo la voz, atrayendo la atención de todo el polígono. Los disparos en las otras líneas se fueron apagando poco a poco. Todos los miraron.
¿Has perdido la lengua? ¿O acaso tus libros no te dicen que respondas cuando te habla un oficial superior? Te estoy escuchando, sargento, dijo Anya en voz baja pero clara. Su calma era como aceite vertido sobre el fuego. Está escuchando, murmuró Vance, pero no estás simplemente escuchando y actuando. Creo que ni siquiera sabes por dónde empezar con esto. Echó un vistazo a la multitud reunida. La curiosidad era evidente en los ojos de los soldados. Esto iba a ser todo un espectáculo. Tengo una propuesta, anunció en voz alta. Una apuesta. Aquí mismo, ahora mismo. Tú, especialista Sharma, desarma y vuelve a armar mi rifle. Pero para ser justos, te daremos una oportunidad. Hizo una pausa, saboreando el momento. Lo harás con los ojos vendados. Una risa recorrió a la multitud. No era solo una tarea difícil, era una burla. Ni siquiera cualquier soldado de infantería experimentado podría lograr semejante hazaña con un arma modificada y desconocida. Era una tarea evidentemente imposible para un hombre que, según todos los informes, nunca había manejado nada más pesado que un ratón de ordenador. «Cal, estás loco», susurró Riley, aunque sus ojos brillaban de diversión. «Va a salir lastimada». «No te preocupes, nuestro doctor lo resolverá», dijo Vance con desdén, sin apartar la vista de Anya. «¿Y qué, Sharma? ¿O vas a admitir ahora mismo que tu lugar está en la mesa entre el polvo y los papeles, que no eres nadie?» Le lanzó las palabras más hirientes que se le ocurrieron. Quería romperla, aplastarla, ver cualquier emoción en su rostro que no fuera esa calma gélida. Anya lo miró fijamente un instante. Luego, su mirada se deslizó hacia el rifle que él sostenía, se quedó allí un instante y luego volvió a su rostro. Asintió levemente. «Estoy de acuerdo». Se oyeron jadeos entre la multitud. El propio Vance se quedó momentáneamente desconcertado. Estaba seguro de que ella se negaría. ¿Qué dijiste?», preguntó de nuevo. «Estoy de acuerdo», repitió con la misma serenidad. «¿Cuáles son las condiciones?» «Por un tiempo determinado». Vance recobró el sentido. Una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. La habían atrapado. «A tiempo, por supuesto», ladró. «El estándar de las fuerzas especiales es de 45 segundos. Tendrás», fingió pensar, «tendrás 2 minutos, 120 segundos. Creo que eso es suficiente para una chica lista como tú». Colocó el rifle sobre la mesa vacía en el centro del área. «Que alguien me dé un pañuelo o un trapo. Tenemos que vendarle los ojos a nuestra heroína para que todo sea justo». Uno de los soldados rápidamente se arrancó el pañuelo militar del cuello. Anya se acercó a la mesa en silencio. No mostró el menor miedo ni vacilación. Simplemente se acercó y se sentó en la silla que alguien había acercado rápidamente. «¿Lista para la vergüenza, pajarito?», sisió Vance, acercándose a ella por detrás con un pañuelo. Ella no respondió. Le vendaron los ojos con fuerza, así que definitivamente no podía ver nada. «¿Alguien tiene un cronómetro?», gritó. El teniente Graves, que también estaba allí y observaba la escena con expresión sombría, dio un paso adelante. «Sí», dijo. «Sargento Vance, y quizás este circo sea suficiente». «No, señor», respondió Vance con desafío. «Esto no es un circo, es un entrenamiento, una prueba de habilidades. La propia especialista Sharma estuvo de acuerdo». Graves suspiró profundamente, pero no discutió. Miró a Anya sentada con los ojos vendados frente a la mesa de armas y negó con la cabeza. Un silencio sepulcral invadió el campo de entrenamiento. Los únicos sonidos eran el silbido del viento y el zumbido lejano de un camión. Todos, unas 30 personas, contenían la respiración mientras observaban la pequeña y frágil figura en la silla. «El tiempo empezará a correr en cuanto toque el arma», anunció Vance. «¿Lista, Sharma?» Anya colocó las manos sobre la mesa en silencio. Sus dedos descansaron sobre el frío metal del rifle. «Se acabó el tiempo», gritó Graves. Y entonces comenzó algo que nadie podría haber esperado.
Sus manos no solo se movían, revoloteaban. No era como si alguien intentara recordar algo, era instinto, perfeccionado a la perfección. Sus dedos encontraban pasadores, pestillos y resortes con tanta precisión que parecían tener ojos propios. Clic, la culata está desprendida. Clic, clic, el portacerrojo ha sido retirado. Sus movimientos eran fluidos, precisos, increíblemente rápidos. Ni un solo movimiento desperdiciado, ni un solo segundo de vacilación. Sobre la mesa, frente a ella, crecía una pila creciente de piezas, cada una cuidadosamente colocada en su lugar. La risa en los rostros de los soldados dio paso a la sorpresa al desconcierto, el desconcierto a la conmoción absoluta. Observaron, boquiabiertos, cómo se desarrollaba esta danza silenciosa de la muerte, ejecutada por las manos de un discreto analista de datos. Vance se quedó allí, estupefacto. Su rifle, su orgullo, se estaba convirtiendo en un montón de metal en las manos de aquella chica. Y lo hacía a ciegas. «¡20 segundos!», gritó Graves con voz temblorosa. El desmontaje estaba completo. El rifle yacía perfectamente sobre la mesa. Por un instante, sus manos se detuvieron sobre las piezas como una pianista a punto de empezar a tocar. Luego, volvieron a moverse, comenzando el reensamblaje. El proceso comenzó a la inversa, pero con la misma velocidad y precisión inhumanas. Los chasquidos del metal se fundieron en una sola melodía rápida. Las piezas saltaron a sus manos, encajando en su lugar como si estuvieran vivas. El rostro de Vance, petulante, se transformó primero en confusión, luego en palidez. Miró las manos de Anya y el horror se reflejó en sus ojos. No eran las manos de un analista, eran las manos de un asesino profesional. ¡Clic! La última pieza encajó en su lugar. Anya tiró del cerrojo para probar el mecanismo. Ella terminó. Sus manos descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. «¡Tiempo!», gritó Graves, mirando el cronómetro con los ojos muy abiertos. 41 segundos. Una exclamación de asombro recorrió a la multitud. 41 segundos, con los ojos vendados, con un arma sofisticada y desconocida. No era solo un estándar de las fuerzas especiales, era un récord del que muchos solo habían leído en informes. Anya se sentó en silencio en la silla. No se quitó la venda. Había tal silencio que se podía oír el latido del corazón. Todos la miraban a ella y a Vance. Se quedó allí, sin palabras. Su rostro estaba pálido como una sábana. Todo su mundo, toda su confianza en sí mismo se derrumbó en ese preciso instante. Anya levantó lentamente la mano y se quitó la venda. Su mirada, como siempre, estaba tranquila. Tomó el rifle ensamblado, lo sopesó y se lo entregó al atónito Vance. Él tomó el arma mecánicamente. «Deberías haber leído las instrucciones con más atención», dijo con su voz tranquila y serena. «Tu seguro está mal calibrado. Está desfasado de 2 milímetros. Podría atascarse durante un disparo intenso». Se levantó, se ajustó el uniforme y sin mirar a nadie más, se dio la vuelta y se alejó del campo de entrenamiento. Nadie dijo una palabra. 30 soldados curtidos en la batalla permanecieron en silencio, observándola mientras su frágil figura se retiraba. El silencio en el campo de entrenamiento era ensordecedor, pesado como una losa de plomo, y en ese silencio nació una nueva leyenda. Las burlas cesaron, no se desvanecieron, sino que desaparecieron, como si nunca hubieran sucedido. El sargento Caleb Vance ya no hacía chistes mordaces en el comedor. Jenna Riley ya no miraba a Anya con una sonrisa desdeñosa. Ahora simplemente apartaban la mirada. La hostilidad abierta dio paso a algo peor. Un silencio profundo y tenso.
Cuando Anya Sharma entraba en una habitación, las conversaciones no se detenían, se interrumpían a media frase. Los soldados que ayer se habrían reído de su tatuaje ahora intentaban no mirar su muñeca como si fuera una marca, una mirada penetrante. El secreto resultó más aterrador que cualquier debilidad percibida. No sabían quién era, y este miedo era primario, irracional, un miedo a lo desconocido. Al día siguiente de los sucesos en el campo de entrenamiento, Vance y sus compañeros estaban sentados en su mesa habitual del comedor. La puerta se abrió y Anya entró, tomó una bandeja y se dirigió a una mesa vacía en la esquina. Su camino la llevó más allá de la mesa de Vance. El sargento se detuvo con la cuchara a medio camino de la boca. No la miró, pero todo su cuerpo se tensó. Uno de sus camaradas, un cabo corpulento, le dio un codazo y le susurró algo. Vance se encogió de hombros, silenciándolo. Anya pasó sin siquiera mirarlos. Su paso era tan tranquilo y mesurado como siempre. Se sentó a la mesa de espaldas a la sala y empezó a comer. Solo entonces Vance pudo respirar. Hundió la cuchara con fuerza en el puré de papas. ¿Qué miran?, les gruñó a sus subordinados. ¡Coman! Pero nadie tenía apetito. Miraban de reojo a la frágil espalda en el rincón. ¿Quién era? La pregunta flotaba en el aire, pesada y sofocante, como el sofocante aire pretormenta. Las leyendas nacieron ante sus ojos. Algunos decían que era del servicio secreto, plantada allí para realizar pruebas. Otros susurraban que era instructora de algún programa secreto, de esos que no aparecían en los manuales. La versión más descabellada era que era una agente encubierta, esperando el momento oportuno. Incluso el teniente Graves, su superior inmediato, la trataba de otra manera. Ya no entraba al departamento de análisis de datos con un alegre «Buenos días, equipo». Ahora se acercaba a su escritorio con cautela, casi de puntillas. Especialista Sharma empezó un día cambiando el peso de un pie a otro. Sobre lo de ayer, en el campo de entrenamiento, Anya apartó la mirada de la pantalla donde se desplazaban interminables líneas de código. Su mirada estaba tranquila, pero en el fondo se escondía un escalofrío que inquietó al teniente. Sí, señor, su voz era tranquila, sin emoción. Solo quería decir que fue impresionante, logró decir. No sabía que tuvieras tal entrenamiento. Mi expediente personal contiene toda la información necesaria, señor, respondió. Graves sintió como si se hubiera topado con un muro invisible. Revisó su expediente personal. Estaba vacío. Cursos avanzados de análisis de datos, exámenes militares estándar aprobados con honores, anterior destino, cuartel general en Alemania. Ni una sola pista de que pudiera desmontar un rifle con los ojos vendados más rápido que un soldado de las fuerzas especiales. Sí, claro, murmuró. Claro, solo si necesitas algo, Sharma, avísame. Se retiró apresuradamente, sintiéndose un completo idiota. Era su comandante, pero sentía que no era él quien mandaba allí. Esa noche, después de apagar las luces, Anya regresó a su habitación en el barracón de mujeres. La habitación era ascética hasta la esterilidad, una cama perfectamente hecha, un uniforme cuidadosamente doblado sobre una silla, un escritorio con una sola computadora portátil. Ni fotografías, ni adornos, ni un solo objeto personal que pudiera revelar nada sobre su dueña. Parecía como si un fantasma, no una persona, viviera allí. Cerró la puerta con llave y se sentó en el borde de la cama. Durante unos minutos permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Luego, lentamente se acercó a la mesita de noche y sacó una pequeña caja metálica, cerrada con una pequeña cerradura de combinación. Marcó la combinación de 4 dígitos. La cerradura hizo clic. Dentro, forrada de terciopelo oscuro, solo había una cosa, una fotografía vieja y descolorida. Anya la sacó con tanto cuidado, como si fuera su mayor tesoro.
La fotografía mostraba a un grupo de 6 personas con uniformes desérticos desteñidos por el sol. A diferencia de los uniformes militares estándar, se encontraban de pie frente a un desfiladero rocoso en algún lugar de Oriente Medio. 5 hombres y una niña muy joven. Sonreían, cansados pero felices. Los rostros de los hombres estaban deliberadamente distorsionados, a veces sobreexpuestos por un flash brillante, a veces recortados para dejar solo siluetas, pero el rostro de la niña era claramente visible. Era Anya, solo 10 años más joven. Sus ojos no mostraban rastro de cansancio y tenía una sonrisa abierta y traviesa. Estaba sentada sobre el hombro del más alto de los luchadores, un gigante barbudo cuyo rostro se ocultaba a la sombra de su sombrero Panamá. Su mano descansaba sobre su hombro y su muñeca aún no tenía ninguna marca. Anya pasó el dedo por la superficie brillante de la fotografía, por cada uno de los rostros recortados. Sus labios susurraron en silencio nombres que nadie en esta base había oído jamás. Halcón, serpiente, grizzly, doc, cabo. Su mirada se posó en su propio rostro sonriente en la fotografía. Esa chica había muerto allí, en ese desfiladero. Se había quedado con ellos y quien había regresado era solo un cascarón, preservando su recuerdo. Le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, con caligrafía, había una sola palabra: Ruiseñor. Anya guardó la foto en el cajón, pero no lo cerró. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y se desabrochó los botones superiores de la camisa del uniforme. Debajo de una fina cadena colgaba una sencilla placa de identificación de metal mate. No tenía nombre ni número, solo una estrella grabada, la misma que llevaba tatuada sobre el colibrí en la muñeca. Apretó la placa de identificación en el puño, apretándola contra el pecho. Cerró los ojos, imágenes que había rechazado durante el día, pero que siempre regresaban por la noche, destellaron en su mente. El rugido de las explosiones, el silbido de las balas, los gritos de sus compañeros por la radio, el olor a pólvora y sangre, lo recordaba todo. Recordaba cómo Halcón cubrió su retirada hasta que la bala de un francotirador le quitó la vida. Recordaba cómo Doc intentó salvar al cabo herido y cómo ambos fueron cubiertos por fuego de mortero. Recordaba cómo Grizzly y Serpiente defendieron el estrecho pasaje, permitiéndoles a ella y al comandante escapar con los valiosos datos, y cómo sus voces en la radio se fueron apagando una tras otra. Recordó a su comandante, herido y casi inconsciente, a quien había cargado durante 2 días a través de territorio enemigo, y recordó sus últimas palabras antes de que el helicóptero de evacuación los encontrara. Sobreviviste, Nightingale, ahora vive por todos nosotros. Ella no vivió, existió. Eligió el lugar más tranquilo y discreto en el lugar más apacible que pudo encontrar. Analista de datos. Nadie hace preguntas innecesarias, nadie hurga en su alma. Solo quería que la dejaran en paz, que el pasado permaneciera en el pasado. Pero el pasado nunca nos deja ir. Abrió los ojos lentamente. Su mirada se posó en el tatuaje de su muñeca, un colibrí, su distintivo de llamada. Ruiseñor, un ave pequeña y veloz, capaz de planear e incluso volar hacia atrás, un símbolo de resiliencia y supervivencia. Y la estrella sobre él, esa era su estrella, la estrella de la operación, estrella caída. Una estrella en memoria de los que nunca regresaron, su recuerdo personal, en su piel. Guardó la fotografía y la placa, cerró el cajón con llave y se tumbó en la cama sin desvestirse. Miró al techo y en la oscuridad vio los rostros de sus compañeros caídos. La calma duró exactamente 3 días y al 4.º día una noticia sacudió la base. Todo comenzó cuando un mensaje cifrado de alto nivel llegó al cuartel general. El comandante de la base, el coronel Davis, un hombre corpulento y canoso, conocido por su calma, salió furioso de su oficina, con el rostro pálido como la tiza. Todos los comandantes de unidad, preséntense inmediatamente. Su voz resonó por los pasillos del cuartel general.
10 minutos después, todos los oficiales estaban reunidos en la sala de conferencias. El ambiente era electrizante. «Caballeros», comenzó el coronel, respirando con dificultad. «Acabo de recibir órdenes del Comando de Operaciones Especiales. Mañana, a las 9, el general Marcus Thorne llegará a nuestra base para una inspección no programada». Un silencio sepulcral invadió la sala. El nombre del general Thorne era legendario, un hombre que había visto todos los campos de batalla de los últimos 30 años, un excomandante de la Fuerza Delta, un héroe cuyas operaciones se estudiaban en academias militares. Lo llamaban el Fantasma por su capacidad de aparecer de la nada y resolver las tareas más imposibles. Sus visitas nunca eran una formalidad. Cuando Thorne aparecía, algo serio estaba sucediendo. «El propósito de la visita», tragó saliva el coronel, «es clasificado. Tenemos órdenes de garantizar el pleno acceso a todas las instalaciones y al personal. Y caballeros, quiero que entiendan, esto no es una inspección de limpieza de cuarteles, es algo completamente distinto. Quiero que esta base brille. Quiero que cada soldado parezca salido de un póster. Quiero que no haya ninguna infracción, ni una sola. ¿Alguna pregunta?» No hubo preguntas, solo hubo conmoción colectiva. La noticia corrió como la pólvora por Fort Sheridan. Cundió el pánico. Los soldados que el día anterior habían estado holgazaneando en el complejo ahora corrían como si estuvieran escaldados. Fregaban pisos, pintaban bordillos y pulían sus armas hasta dejarlas relucientes. Los sargentos gritaban tan fuerte que parecía que caían hojas de los árboles. En el comedor, donde recientemente reinaba un tenso silencio alrededor de Anya, ahora zumbaba un ambiente ansioso. «Thorne, ese mismo Thorne», le susurró un soldado a otro. «Dicen que te ve a través de la piel. Un amigo mío sirvió bajo su mando. Decía que el general podía saber con solo una mirada si un soldado mentía o no. Y oí que durante una operación en Irak, su unidad sufrió una emboscada», añadió otro. «Casi todos murieron, y él solo llevaba a un oficial herido y documentos secretos. Caminó 3 días por el desierto sin agua». Caleb Vance se sentó con su equipo, pero no participó en la conversación. Picó su plato con el tenedor, con aire melancólico. La llegada del general lo inquietó. Hombres como Thorne no toleraban el desorden ni la dejadez. Tampoco toleraban ser intimidados. Tras el incidente en el campo de entrenamiento, Vance había empezado a sospechar algo. Algo andaba mal con esta Sharma, algo completamente mal. Y su intuición le decía que la visita del general tenía algo que ver con ella. La idea era absurda, pero no se le iba de la cabeza. El centro de datos también bullía de actividad. El teniente Graves recorría el departamento a toda prisa, dando órdenes. «Revisa todos los servidores, archiva los datos del último trimestre, organiza tus espacios de trabajo, no dejes ni un solo papel tirado». Todos, menos Anya. Estaba sentada en su escritorio, tan tranquila y concentrada como siempre. Parecía completamente despreocupada por la inminente visita. Trabajaba, sus dedos volaban sobre el teclado. Cuando Graves corrió hacia ella, ella ni siquiera levantó la vista. «Sharma, ¿te enteraste? El general Thorne ya llega». Solo entonces se detuvo. Lentamente lo miró. Por una fracción de segundo, algo elusivo brilló en su mirada. No miedo, no sorpresa, algo más. Reconocimiento. «Sí, señor», dijo en voz baja. «Lo oí». Su mano, apoyada en la mesa, se contrajo involuntariamente y sus dedos rozaron el tatuaje de su muñeca. Solo por un instante, pero Graves lo notó. ¿Lo conoces?», espetó. Anya lo miró con una mirada larga e impenetrable. «Todos en el ejército conocen al general Thorne, señor». Volvió a mirar la pantalla, señalando el final de la conversación. El teniente se quedó allí un segundo más, sintiéndose aún más idiota de lo habitual, y luego continuó dando órdenes.
La noche anterior a la inspección fue un día de insomnio para toda la base. Las luces estaban encendidas en los barracones, el cuartel general y los talleres. Fort Sheridan se preparaba para recibir a su leyenda. Anya Sharma tampoco dormía, no fregaba los pisos ni limpiaba sus armas. Estaba sentada en su cama, en la habitación oscura, mirando por la ventana las luces distantes. Sabía que la calma había terminado. El pasado, del que había huido durante tanto tiempo y con tanta desesperación, llegaría en helicóptero mañana a las 9 y llevaría el uniforme de un general del ejército de los Estados Unidos. Volvió a tocar el tatuaje. Un colibrí y una estrella, símbolo de supervivencia y recuerdo. Mañana tendría que recordar el significado de ambos. El rugido de las hélices cortó el aire matutino mucho antes de que una mancha oscura apareciera en el pálido cielo de Carolina. Crecía con cada segundo que pasaba, transformándose en la silueta depredadora de un helicóptero. En la plataforma de aterrizaje, alineados en una línea perfecta, estaban el comandante de la base, el coronel Davis, y sus oficiales de Estado Mayor. Sus uniformes de gala estaban impecablemente planchados, sus botas relucían como espejos negros. Tras el cordón, cientos de soldados con uniforme de combate observaban la acción con alarma y curiosidad. El helicóptero sobrevoló el centro de la plataforma, levantando nubes de polvo y hierba seca. La ráfaga de aire golpeó los rostros de los oficiales, obligándolos a entrecerrar los ojos. El aparato aterrizó suavemente sobre el hormigón. Otro rugido y los rotores comenzaron a reducir la velocidad. La puerta lateral se abrió. El primero en pisar el suelo fue un hombre bajo y fibroso con un uniforme impecable, sin insignias superfluas. El general Marcus Thorne llevaba el pelo canoso muy corto y su rostro arrugado parecía tallado en piedra, pero lo más llamativo eran sus ojos claros, fríos y penetrantes. Recorrieron a la delegación de bienvenida sin detenerse en nadie más que un segundo. El coronel Davis dio un paso adelante y se puso en posición de firmes. General Thorne, bienvenido a Fort Sheridan. Es un gran honor para nosotros. Basta, coronel. La voz del general era tranquila, pero más hiriente que las maldiciones del sargento. El desfile está cancelado. No tengo mucho tiempo. Muéstrenme la armería. Davis se quedó momentáneamente desconcertado. Todo el programa, cuidadosamente planeado para la visita, se desmoronaba ante sus ojos. Sí, señor, por supuesto, señor. El coche está esperando. Iré a pie, dijo Thorne, y sin esperar respuesta se dirigió hacia los hangares. Los oficiales lo siguieron a trompicones. La procesión avanzó por la base. Los soldados que encontraron se detuvieron y saludaron. El general no respondió, pero su mirada pareció abarcarlo todo. El uniforme mal puesto, la colilla cerca del cubo de basura, el guardabarros ligeramente abollado de la camioneta. Un capitán aterrorizado lo recibió en la armería. Thorne caminó en silencio entre los armeros, se detuvo, tomó un rifle al azar, comprobó el mecanismo y apuntó al vacío. Lubricante, dijo en voz baja. Marca equivocada. El reglamento exige otro. Funciona mejor a altas temperaturas. ¿Ha leído el reglamento últimamente, capitán? Lo siento, señor. Suministros, empezó a balbucear el oficial. Los suministros son tu responsabilidad, espetó Thorne. Bajó el rifle con tal fuerza que el capitán hizo una mueca. Asegúrate de que todo esté listo para la tarde. Salieron. El coronel Davis, intentando recuperar la iniciativa, habló. General, nuestro plan actual es visitar un centro de formación. Muéstrame el comedor, interrumpió Thorne. El ánimo de Davis se desplomó. La visita se estaba convirtiendo en un desastre. El comedor, al que entraron unos minutos después, estaba casi impecablemente limpio. Los cocineros, con gorros blancos como la nieve, estaban firmes. Thorne los ignoró y entró directamente en la cocina. Miró dentro de las ollas y pasó el dedo por el interior del refrigerador. Salió limpio. ¿Qué les estás dando de comer a los soldados hoy?, le preguntó al anciano cocinero. Bistec, puré de patatas y ensalada de verduras, señor, informó. Bien, asintió Thorne.
Hay que alimentar al soldado. Este elogio inesperado confundió a todos, aún más que sus críticas quisquillosas. El general parecía impredecible, nadie sabía qué esperar de él. Caleb Vance y Jenna Riley observaban los movimientos del general desde lejos. Su unidad estaba ocupada con ejercicios tácticos al otro lado de la base, pero los rumores corrían como la pólvora. Dicen que casi se come al capitán en el almacén por usar el aceite equivocado, dijo Riley, ajustándose nerviosamente el casco. Ese viejo busca a alguien con quien meterse, refunfuñó Vance. Esos tipos siempre lo hacen. Lo importante es que no ponga un pie en nuestro sector. Pero sus esperanzas no se hicieron realidad. Después del comedor, el general, mirando el mapa de la base que sostenía su ayudante, señaló uno de los edificios. ¿Qué es esto? Centro de procesamiento de datos, señor, respondió el coronel Davis. Liderar el camino. En el centro de datos, el teniente Graves ya sudaba. Dio varias vueltas alrededor de sus subordinados, revisando sus escritorios. Todos estaban erguidos, fingiendo trabajar con diligencia. Todos, menos Anya Sharma. Ella estaba, como siempre, absorta en sus pantallas, aparentemente indiferente a todo el alboroto. La puerta se abrió. El general Thorne entró, seguido de toda su comitiva. Un silencio sepulcral invadió la sala, donde los sistemas de refrigeración zumbaban constantemente. Thorne caminó lentamente entre las filas. Su mirada recorrió los monitores, deteniéndose en los rostros de los especialistas. No hizo preguntas, simplemente observó. Su mirada provocó escalofríos en muchos. Vance y Riley también estaban allí. Supuestamente los habían llamado para aclarar algunos datos personales justo antes de la llegada del general. Se apoyaron contra la pared, intentando pasar desapercibidos, y esperaron con astuta curiosidad a que el general llegara al mostrador de pajaritos. Sin duda, criticaría su tatuaje. Era una clara violación del reglamento. El general pasó junto al escritorio de Anya. Ella no levantó la vista. Sus dedos seguían revoloteando sobre el teclado. Thorne dio unos pasos más y se detuvo de repente. No se giró, se quedó paralizado, como si se hubiera topado con una pared invisible. El coronel Davis, que lo seguía, casi lo atropella por detrás. Un silencio sepulcral invadió la sala. El único sonido era el zumbido de las máquinas. Muy lentamente, como a regañadientes, el general Thorne giró la cabeza. Su mirada regresó al escritorio que acababa de pasar, a la chica sentada detrás. No la miraba a ella, sino a su mano izquierda, apoyada en el escritorio junto al teclado. Anya extendió la mano hacia el ratón en ese momento. La manga de su uniforme se movió ligeramente, dejando al descubierto su muñeca. Un tatuaje era claramente visible en su piel oscura, un diminuto y elegante colibrí congelado en pleno vuelo. Y justo encima, una pequeña estrella solitaria. El general retrocedió un paso, luego otro, se acercó al escritorio de Anya y se detuvo justo frente a ella. Ahora solo miraba el tatuaje. Su rostro pétreo permanecía inexpresivo. Pero algo había cambiado. El aire a su alrededor se había vuelto denso, pesado. Anya dejó de escribir. Su mano se quedó congelada sobre la mesa. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, todo a su alrededor dejó de existir. El zumbido del centro de datos, el coronel asustado, el sonriente Vance, los oficiales desconcertados. Solo quedaba la mirada del general, afilada como una espada, en la que se reflejaba algo parecido al dolor, el reconocimiento y un respeto infinito. Y la mirada serena y profunda del especialista Sharma, en la que no había miedo ni sorpresa, solo tristeza y comprensión serenas. Nadie habló. El tiempo se detuvo. El coronel Davis abrió la boca para preguntar qué pasaba, pero se detuvo en seco al encontrarse con la mirada del general. La sonrisa de Vance se desvaneció. Miró a Thorne, su extraño rostro petrificado, y no pudo comprender qué estaba sucediendo.
¿Por qué el formidable general, una leyenda del ejército, estaba parado frente a una empleada mirando su estúpido tatuaje como si hubiera visto un fantasma? La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Parecía que iba a sonar como una cuerda tensa. El general Thorne no se movió, simplemente se quedó de pie, mirando a Anya Sharma. Y en el silencio que siguió, todos comprendieron que algo trascendental estaba sucediendo, algo que cambiaría la vida en Fort Sheridan para siempre. El silencio, denso y viscoso, fue roto por un sonido apenas audible. El general Thorne tragó saliva. Un solo movimiento, pero en el silencio sepulcral sonó como un disparo. Apartó la mirada del tatuaje y volvió a mirar a Anya a los ojos. Una sombra de dolor, largamente experimentado, brilló en sus ojos, normalmente fríos como el acero. «Tú», empezó, con su voz normalmente metálica, ahora ronca e insegura. No terminó. En cambio, hizo algo que nadie, absolutamente nadie en esa habitación podría haber esperado. El general Marcus Thorne, una leyenda viviente, un hombre cuyo nombre era sinónimo de victoria y voluntad inquebrantable, se incorporó. Su espalda se irguió como una cuerda. Se llevó la mano derecha a la sien con un movimiento impecable y automático. No se trataba de una simple formalidad. Era un saludo militar completo. Un honor rendido según todas las normas militares con el máximo respeto posible. Saludó a una simple procesadora de datos, una muchacha a la que todos consideraban una don nadie. El mundo de Caleb Vance se derrumbó en ese instante. Su sonrisa burlona se congeló en su rostro, transformándose en una mueca grotesca. Observó cómo la mano del general se le congelaba en la sien, mientras su mente se negaba desesperadamente a creer lo que estaba sucediendo. Esto no podía estar pasando, era algún tipo de error. Un sueño absurdo. El general debía estar bromeando o se había vuelto loco. Jenna Riley, de pie junto a Vance, jadeó levemente. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Su mirada pasó de la figura congelada del general al rostro impasible de Anya, y viceversa. El coronel Davis, comandante de la base, palideció como un papel. Abrió la boca para decir algo, preguntar, intervenir, pero no salió nada. Se quedó boquiabierto. El comandante de operaciones especiales estaba saludando a su subordinado, un simple especialista. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Una prueba impensable? ¿Una provocación? Todos en la sala se quedaron paralizados. Operadores de datos, oficiales, técnicos, todos se convirtieron en columnas de sal. El zumbido de los servidores parecía un rugido ensordecedor en el silencio sepulcral que siguió. Anya no se movió, siguió sentada mirando al general. No había sorpresa, miedo ni alegría en sus ojos oscuros, solo un cansancio infinito y universal. Pasó una eternidad, 10 segundos que parecieron una hora. Por fin, el general Thorne habló. Su voz, firme de nuevo, inundó la sala. Pronunciaba cada palabra como si estuviera martillando clavos. «Luchador ruiseñor», dijo alto y claro, sin bajar la mano. El nombre flotaba en el aire. «Ruiseñor», nadie entendía de qué hablaba. Vance pensó que era una especie de burla, una continuación de sus pullas sobre el pajarito, pero no había rastro de burla en la voz del general, solo firmeza y respeto. «Es un honor volver a verte», concluyó Thorne. Y solo entonces, lentamente, con dignidad, bajó la mano, pero no apartó la vista de Anya. El coronel Davis por fin recuperó la voz. «General, lo siento, no entiendo», balbuceó, dando un paso al frente. Thorne giró la cabeza de golpe. Su mirada era tan intensa que el coronel se detuvo a media frase y retrocedió. La mirada del general recorrió a todos los presentes. Observó a los oficiales confundidos, a Vance, pálido como la muerte, y a Riley, aterrorizado. Su mirada se detuvo en ellos una fracción de segundo más, tan llena de desprecio que ambos desearon hundirse en el suelo.
Luego se volvió hacia el coronel Davis. «¿No lo entiende, coronel?», preguntó con tono gélido. «Entonces se lo explicaré. Así todos lo entenderán». Señaló la muñeca de Anya. «¿Ves este tatuaje? Ese pajarito, como lo he oído llamar aquí». Vance sintió que la sangre le abandonaba la cara. Oyó. El general lo oyó todo. «Esto no es solo un dibujo, coronel», continuó Thorne, con la voz cada vez más fuerte. «Es el emblema de la Fuerza Operativa Nightingale, una unidad secreta de reconocimiento y sabotaje, tan secreta de hecho que nunca existió oficialmente. Estaba formada por solo 6 hombres, 6 de los mejores que pudimos encontrar en todas las Fuerzas Armadas». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en su atónita audiencia. Estas personas llevaron a cabo misiones inimaginables. Trabajaban donde nuestros drones no podían volar y donde las comunicaciones no llegaban. Eran fantasmas, leyendas susurradas en privado. Sus archivos personales fueron destruidos. Para el resto del mundo no existían. Thorne volvió a mirar a Anya y por primera vez un tono cálido se asomó a su voz. La especialista Sharma era la combatiente más joven del grupo, nuestra especialista en comunicaciones y analista, una genio de la táctica y la encriptación. Podía hackear cualquier sistema y calcular la trayectoria de una bala a partir del sonido de un disparo. La llamábamos nuestro centro cerebral, nuestra ruiseñor, porque podía oír al enemigo a cientos de kilómetros de distancia a través de interferencias apenas perceptibles en las ondas de radio. La sala estaba tan silenciosa que se oían los latidos de los corazones. La historia que contaba el general parecía una fantasía, como algo sacado de una película, pero el hombre que la contaba iba en serio. ¿Y la estrella sobre el pájaro? Thorne hizo una pausa, con la expresión ensombrecida. La estrella es un recuerdo de la operación Estrella Caída de hace 3 años. Descubrieron a nuestro grupo, nos tendieron una emboscada en un auténtico infierno. Éramos 6 contra un batallón entero. No teníamos ninguna posibilidad, ninguna. Se pasó la mano por la cara y una fina cicatriz blanca, antes casi invisible, se hizo visible en su mejilla. Fui gravemente herido en los primeros minutos de la batalla. Era el comandante del grupo y tuve que extraer información clasificada. Me costó la vida, pero ni siquiera podía moverme. 1 a 1, mis soldados murieron cubriendo nuestra retirada. Fue un infierno, coronel, un infierno puro. Cuando todo quedó en calma, solo 2 sobrevivieron. Yo, sangrando profusamente, y Solovey. Ella también resultó herida. La metralla le atravesó la pierna y el hombro. Vance no pudo evitar mirar a Anya, una chica tranquila y modesta. Intentó imaginarla allí, en batalla, herida, entre los cuerpos de sus camaradas. La imagen no encajaba, era imposible. Cualquier otra persona en su lugar habría intentado salvarse o se habría rendido. Pero ella no. Resonó la voz del general. Esta chica, esta especialista, que entonces solo tenía 25 años, me cargó a mí, un hombre de 100 kilos, sobre sus hombros, tomó mis tarjetas de datos y me arrastró 20 kilómetros a través de territorio enemigo, a través de las montañas, de noche, repeliendo a los equipos de búsqueda. Nos vendó ella misma, encontró agua, nos guió por las estrellas, porque todo nuestro equipo había sido destruido. Thorne se acercó al coronel Davis y lo miró directamente a los ojos. 2 días después me llevó al punto de evacuación. Me llevó a mí y a la información clasificada de la que dependía la seguridad de toda una región. Es la única combatiente superviviente del grupo Nightingale. Allí perdió a todos sus conocidos, a toda su familia. Cuando el equipo de rescate nos encontró, sostenía una ametralladora en una mano y la mía en la otra, tomándome el pulso. Y solo después de asegurarse de que estaba a salvo, perdió el conocimiento. El general dio un paso atrás, volvió a mirar a su alrededor. Su mirada ahora ardía de ira fría. Esta chica se llama Anya Sharma.
es una héroe de los Estados Unidos. Sus condecoraciones son clasificadas. Su expediente personal permanecerá sellado durante otros 47 años. Después del hospital, rechazó todos los honores, los cargos de general, todo. Solo pidió una cosa: un trabajo tranquilo y apacible donde nadie la conociera, donde pudiera simplemente vivir. Le debemos la vida, le debo la mía. Hizo una pausa y el silencio se volvió ensordecedor. Y ustedes, siseó mirando hacia Vance y Riley, ustedes, que sirven en el ejército, se permiten burlarse de ella, llamarla pajarita, burlarse de su vida aquí. Se burlan de una persona cuyo valor y coraje, todos sus esfuerzos combinados, no valen nada. Su voz no era fuerte, era tranquila, llena de veneno y furia. «Coronel Davis», dijo secamente, volviéndose hacia el comandante de la base, «quiero un informe completo sobre la moral en su base, y quiero los nombres de todos los que consideraron oportuno faltarle el respeto al especialista Sharma. Todos y cada uno. Esa será la primera línea de mi informe al mando». El coronel Davis se quedó allí, congelado, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «Señor general, yo no sabía, lo juro, yo...» «Deberías haberlo sabido», espetó Thorne. «Es tu trabajo conocer a tu gente, y si no puedes distinguir a un héroe de un objetivo, estás en el lugar equivocado, coronel». Estas palabras sonaron como una sentencia de muerte. La carrera del coronel Davis terminó en ese mismo instante. Vance sintió que se le doblaban las piernas, quería desaparecer, disolverse. Levantó lentamente la mirada y se encontró con la de Anya. Ella lo miraba, sin malicia, sin juzgarlo, solo observando, y esa mirada serena y triste lo hizo sentir aún peor. Vio en él no la debilidad que despreciaba, sino una fuerza que ni siquiera podía comprender, la fuerza de un hombre que había pasado por el infierno y regresado con sus ecos dentro. Toda su arrogancia, toda su bravuconería se desprendió de él como una cáscara. De repente se sintió pequeño, patético e insignificante. Él y sus compañeros se reían de ella, de la persona que sin ayuda de nadie había logrado más de lo que toda su unidad jamás había logrado. La vergüenza lo quemaba por dentro como un hierro candente. El general Thorne miró a Anya por última vez. Su rostro se suavizó de nuevo. «¿Cómo está tu pierna, soldado?», preguntó en voz baja para que solo ella pudiera oír. Anya sonrió levemente con la comisura de los labios, la primera sonrisa débil en todo este tiempo. «A veces es el clima, señor», respondió ella con la misma calma. «¿Y la espalda?» «También se está notando», asintió Thorne. «Pero aún aguantamos, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió ella. Este breve diálogo, casi íntimo, finalmente impactó a todos los presentes. No eran solo un comandante y un subordinado. Eran camaradas, sobrevivientes de la misma masacre, unidos por recuerdos y dolor compartidos. El general le hizo un gesto de adiós con la cabeza. Luego se giró bruscamente hacia su séquito mudo. «Ya terminamos», dijo, y sin decir nada más se dirigió a la salida a paso desbocado. Su séquito lo siguió a trompicones. Cuando la puerta se cerró tras el general, hubo unos largos segundos de silencio absoluto en la habitación. Luego empezó el movimiento. El coronel Davis fue el primero en despertar.